tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Debemos de saber que nacemos en este mundo, desarrollamos, pero también llegará el momento en que nos enfrentemos a la muerte. Estimados hermanos, buenas noches. En esta noche de día jueves llegamos nuevamente a sus hogares. Damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado y en esta oportunidad pues vamos a platicar sobre la palabra del Señor. Pero vamos a orar antes para que el Señor nos dé de su luz y que podamos trasladar el mensaje de la palabra para todo aquel que tenga oído para oír y que Dios sea el que toque los corazones. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en esta noche, gracias por la oportunidad que tenemos de poder meditar sobre esta palabra y de saber, oh Dios, que eres tú el que nos ha dado el privilegio de ser tus hijos. Permítenos ahora, Señor, poder hablar de esta palabra maravillosa y de poder anunciar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el que ha tocado nuestros corazones y que también puede hacerlo con aquellos que aún no le conocen. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a tocar un tema y es precisamente hablar sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario y que cada uno de nosotros podamos reflexionar de que hoy estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, pero no es porque usted o yo seamos mejores que los demás, sino que tenemos hoy esa esperanza de vida de ver a nuestro Señor Jesucristo el día en que nosotros moramos. O bien, si estamos acá cuando Él venga por su iglesia. En esta oportunidad queremos hablar sobre los versículos 27 y 28 del capítulo 9 de Hebreos y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y verso 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta palabra nos deja muy claro lo que el Señor ha establecido y hoy queremos hablar sobre este tema. Dios nuestro Señor estableció el fin de nuestros días y el final de todas las cosas. Dios, el creador del universo, estableció que todos los humanos, sin excepción alguna, muramos. ¿Cuándo será ese momento? Dios es el que conoce exactamente el fin de nuestros días. Y por esa razón nosotros debemos de meditar en esta oportunidad sobre ese día, cuando llegue ese momento. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para ese momento cuando llegue
el momento de partir de este mundo, ¿qué realmente nosotros estamos haciendo para cuando llegue ese momento? La palabra del Señor nos dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra del Señor también nos dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Recordemos que desde el inicio el Señor hizo al hombre, tomó del barro, lo formó y a través de su soplo nos dio vida. Pero hay algo que aquí está establecido y que nos dice que fuimos tomados de esa tierra y polvo eres y al polvo volverás. El Señor lo estableció y por lo tanto es una realidad de la que ningún ser humano se escapará. Pero la palabra del Señor nos ha establecido muy bien cómo son las cosas. Lo único que en el caso del ser humano no le ponemos atención, no meditamos en la muerte y ese tema casi que lo dejamos a un lado y no entramos en ello. Sin embargo, debemos de saber que nacemos en este mundo, desarrollamos, pero también llegará el momento en que nos enfrentemos a la muerte. La gran mayoría no está preparada para este momento. Algunos tienen diferentes pensamientos, diferente forma de pensar y ver la vida y ver la muerte. Algunos tienen el pensamiento de que la vida termina al morir, es decir, estamos en esta tierra y cuando muramos pues todo ha terminado ahí. Otros creen en la reencarnación, es decir, que volverán a la vida en algún animal o en alguna otra persona. Pero realmente también hay otros que tienen un criterio diferente y que ellos sí están preparados como para el morir y que sí irán al cielo. Pero el punto que es, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nosotros leemos en el manual que tenemos hoy? Y que debemos de estar preparados para que, llegado ese momento, solo hay dos caminos de acuerdo a la palabra del Señor. Si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él ha dicho en su palabra que entonces iremos al cielo. Pero si le hemos desechado, si lo hemos dejado a un lado, el camino será diferente. Y solo hay dos, el cielo y el infierno. ¿En dónde estamos? ¿Qué decisión hemos tomado? ¿Qué hemos de hacer para cuando llegue aquel momento? Debemos de estar listos cuando nosotros muramos. Está establecido para los hombres, dice, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En esta noche lo que queremos hacer es que nosotros mismos reflexionemos de lo que la palabra del Señor nos dice y hablar de este tema es algo que no siempre nos agrada, no nos gusta, pero que el Señor lo mencionó y que también debemos de hablar sobre ese momento. Querramos o no querramos, ese momento llegará y nosotros debemos de saber que solo Jesucristo es el camino, que Jesucristo es el que salva y que Jesucristo fue el que vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Sepamos que este momento llegará y que Dios quiere que los hombres pensemos y actuemos y que es una realidad a la que nos enfrentaremos tarde o temprano. La palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 7:4:
El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. La palabra del Señor también nos dice en el Salmo 90 y versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Sean 70 o sean 80, nosotros podemos ver que es un tiempo largo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, el tiempo ha pasado y los años que tenemos ya son bastantes años. Ese momento llega apresuradamente. La palabra del Señor nos dice que la vida es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. Es como la niebla. Hemos visto que por la mañana hay un poco de niebla, pero inmediatamente se diluye y el día es normal ya cuando el sol ha salido. Es inmediatamente que la niebla desaparece y el Señor lo deja como un ejemplo de cómo es la vida, es muy efímera. Y por eso debemos de hacer un alto en el camino y de reflexionar que los años de nuestra vida puede ser que tengamos 40, 50 y que la gracia del Señor haya sido con nosotros y podamos estar disfrutando en este mundo del don maravilloso como lo es la vida. Sin embargo, debemos de estar preparados para poder apreciar y de saber que la palabra del Señor toca este tema únicamente con la esperanza de que el hombre pueda venir arrepentido y reconocer que Jesucristo es el camino. Hemos escuchado en diferentes lugares a través de la televisión e incluso al ir a alguna plaza de algunas personas que están predicando el mensaje de la palabra del Señor a través de los diarios. En fin, Dios ha hablado de diferentes maneras en las diferentes generaciones a través de esta palabra y a través de sus mensajeros que Él ha puesto en este mundo. Debemos de poner atención a que los años, a que la vida se terminará en cualquier momento y que nosotros apareceremos delante de Él o nos iremos a otro lado. Y ese otro lado tiene un nombre y es el infierno. No es que causemos nosotros dolor y que nosotros estemos señalando que el hombre llegará ahí. Dios ha establecido que solo hay dos caminos. Y la razón de que estemos hablando sobre este tema es porque si usted nos está escuchando es porque usted tiene esperanza de salvación. Usted con vida en esta tierra tiene esperanza de salvación. Y por eso se es necesario hablar de este tema y conocer que si bien es cierto el hombre morirá, también el Señor se ha preocupado para que nosotros tengamos una esperanza de vida en Jesucristo nuestro Señor. La salvación del hombre y conocer la verdad es tan sencillo, pero también es tan difícil. ¿Por qué tan difícil? Porque el hombre no quiere dejar su vida de pecado, el hombre no quiere hacer una separación de lo que es consagrar nuestra vida y dejar todas aquellas cosas que por supuesto nos gustan y que nos atraen, pero debemos también de disfrutar esta vida con el Señor Jesucristo. Es una forma totalmente diferente, es algo que nosotros podemos expresar que al conocer a Jesucristo nuestra vida ha cambiado porque hemos conocido el verdadero camino a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que ha quebrantado
ha tocado nuestros corazones y hemos venido al arrepentimiento para poder conocerle a Él. Y eso es lo que nosotros estamos hablando en esta oportunidad, un cambio de vida, pero no un cambio que hace la religión, sino un cambio que hace el Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Él transforma nuestro ser, Él nos llama a una vida en donde nosotros podamos disfrutar de esa salvación tan grande. Aún en las circunstancias difíciles de la verdad, como la enfermedad, accidentes, deudas y cualquier decepción que el hombre pueda tener, nosotros podemos tomar un camino y de meditar por qué suceden estas cosas, pero también a veces otros toman otros diferentes caminos y no buscan reconciliarse con nuestro Creador. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 1 y versículo 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios se ha revelado al hombre a través de la misma creación. Hay un orden divino que hizo todas las cosas y eso nosotros lo podemos ver. Al levantar nuestra vista podemos ver los cielos, podemos ver la naturaleza, podemos ver todas aquellas cosas que nos rodean, que hay evidencia, hay un orden, y eso es únicamente de parte de nuestro Dios. Hay un creador de todas las cosas y es nuestro creador, y Él es el que se preocupa para que nosotros volvamos a tener una relación, una comunión con Él. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15, 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí la palabra del Señor nos dice que por Adán entró el pecado y todos morimos, todos sin excepción alguna. Pero por Jesucristo vivimos, porque Él murió y dio su vida por nosotros. Aquí la palabra del Señor nos da una esperanza, porque si bien es cierto, Adán pecó y nosotros seguimos viviendo en ese pecado que Adán cometió, nosotros tenemos esperanza al ver que también Jesucristo, viendo el problema y esa relación que se había roto, que se había quebrado y que fuimos nosotros separados de esa comunión con nuestro Dios, también hay esperanza y también hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos brinda de nuevo la oportunidad de tener la comunión con nuestro Creador. Dios ama al pecador, nos ama tal cual nosotros somos, extiende su gracia, su misericordia para que vengamos nosotros a Él. En el libro de los Hechos nosotros tenemos un gran ejemplo en el capítulo 16, versículo 24 al 28, y la palabra nos dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí se habla de un carcelero
que recibió la orden de custodiar a Pablo y a Silas y los llevó hasta el fondo de la cárcel. Los debía de cuidar porque, según ellos, alborotaban al pueblo y querían que estuvieran bien custodiados. Sin embargo, los caminos del Señor son totalmente diferentes. Aquellos hombres que predicaban la palabra, aquellos hombres que predicaban el mensaje de salvación, fueron encarcelados. Pero Dios tiene sus propósitos y aquel hombre que los estaba cuidando los metió hasta la cárcel de adentro. Pero a medianoche nos dice la palabra del Señor que hubo un terremoto de tal manera que sacudió los cimientos de la cárcel, lo que ocasionó que se abrieran las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos se soltaran. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que ver de una manera interesante. El carcelero despertó, es decir, estaba dormido, y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él quería huir porque la consigna de él era cuidar a aquellos presos. Pero el terremoto había abierto las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos se habían soltado, dice la palabra del Señor, pero se encontraban ahí en el lugar. Aquel carcelero, el responsable de cuidarlos, tomó, dice la palabra del Señor, que tomó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero el versículo 28 nos dice que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es decir, aquel carcelero durmiendo, habiendo habido un terremoto, se despertó, no estaba tan consciente de lo que había sucedido, pero sí de la responsabilidad que tenía de cuidar a aquellos presos. Si aquellos presos habían huido, el responsable era él, y él no quería pagar esas consecuencias, por lo cual había determinado quitarse la vida de una vez. Sin embargo, aquellos que estaban presos, como lo fue Pablo, al ver esta situación, clamó y le dijo que todos estaban en aquel lugar y que no se hiciera ningún mal. La palabra del Señor nos sigue diciendo siempre en el capítulo 16, del versículo 30 al 34, lo siguiente: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquel carcelero lo sacó y les hace esa pregunta, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que le debemos de dar una respuesta, y es una pregunta que aquel carcelero está haciéndole a aquellos hombres que conocen el camino de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es práctica, y la respuesta que nosotros debemos de ver es que hay un camino, y es el Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es la pregunta que muchos hombres nos hacemos, pero por misericordia del Señor nos alumbra y nos enseña el camino correcto, y en esta noche es lo que nosotros queremos extender para que usted conozca cuál es la respuesta de parte del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 8 al 11, nos dice lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está. Es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la respuesta que la palabra del Señor nos dice a aquella pregunta que dijo el carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Una pregunta interesante y una respuesta tan sencilla. La salvación del hombre es práctica porque el Señor ha dejado una respuesta sencilla para todos aquellos que quieren la salvación. La palabra del Señor nos dice en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la respuesta que usted debe de tener hoy y de hacer una decisión, porque sabemos que los tiempos son malos y nadie sabe el momento de nuestra muerte. ¿Qué será el día de mañana? Pero gracias a Dios por esta palabra, porque hoy usted tiene una respuesta. Usted es el que decide si recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, porque muchas personas dicen, no estoy preparado, lo haré el día de mañana. Ninguno está preparado para nada. Somos padres de familia, no tenemos la responsabilidad porque aún no estamos preparados. El manejar un carro, no estamos preparados. El tomar un trabajo, una responsabilidad, no estamos preparados. Pero que si se nos da la oportunidad, a partir de ese momento tomaremos el inicio de la experiencia de aquel trabajo, de nuestro matrimonio, de ser padres. La salvación es algo que el Señor nos está regalando. La salvación es un regalo de parte de Dios. ¿Estamos preparados? Sabemos que el Señor viene, sabemos que los tiempos son malos y el Señor nos está dando un regalo maravilloso como lo es la salvación del hombre. ¿Qué haré para ser salvo? Es únicamente hacer lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Debemos de hacer un alto en este momento sobre el mañana. ¿Qué será del mañana? ¿Estamos preparados? Si morimos, ¿a dónde iremos? ¿Estamos preparados? El hombre disfruta mucho este mundo y por supuesto también la vida es un regalo de Dios, la cual disfrutamos, pero no siempre la disfrutamos de una forma correcta. Disfrutamos este mundo con borracheras, con fornicaciones, con adulterios. Y hacemos lo que nos gusta y lo que nos agrada. Hacemos lo que esta carne se agrada. Y nosotros seguimos con ese ritmo de vida. Pero hoy es una oportunidad en la que nosotros debemos de meditar. ¿Qué será del mañana? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La palabra del Señor y el consejo del Señor es maravilloso porque Él está extendiendo en esta oportunidad el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. Dios quiere que ninguno de los hombres se pierda. Sin embargo, es la decisión nuestra si creemos en el Señor o le rechazamos.
Por tanto, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nosotros debemos de estar preparados para el mañana y debemos de saber que Jesucristo ha muerto, que Jesucristo ha venido a morir en la cruz del Calvario y que nos está ofreciendo esa salvación. Él ya murió, Él ya pagó el precio de esa salvación tan grande como lo es, de volver a tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente la decisión nuestra que nosotros nos volvamos a Él. Recordemos que ya en el pasado hemos tenido varias experiencias de cómo el Señor le ha hablado a la humanidad y el hombre tampoco ha hecho caso. Noé construyó un arca, anunció que habría un diluvio, no le hicieron caso. Hoy ya no hay un arca, Dios no volverá a castigar a la humanidad con un diluvio, pero hoy nos da su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted hacer su decisión en esta noche? ¿Quiere usted venir al reino de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiere usted pasar de muerte a vida? Únicamente debemos de reconocer a nuestro Señor y usted será salvo. Si usted está decidido a hacer esta oración, repita conmigo lo siguiente. Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú has muerto por mí. Perdóname, límpiame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos de toda iniquidad y de reconocer que tú eres nuestro Dios, de reconocer que tú eres el que ha obrado de tal manera que ha enviado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta noche yo confieso que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo ha muerto y ha perdonado mis pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Una oración muy sencilla, pero si usted la hizo, pasa a formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. La salvación del Señor es muy sencilla, es diferente a las religiones, es diferente a poner una lista de cosas que usted tiene que cumplir. La salvación del hombre es muy sencilla, es reconocer que Jesucristo es el Señor y que murió por usted y murió por mí. En esta noche deseamos que usted haya hecho esta oración, que usted haya escuchado el mensaje de la palabra del Señor y que en su corazón pueda meditar en esta noche, en estos pasajes de la Escritura, donde el Señor nos ofrece un cambio de vida, las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar y que el Señor sea el que siga obrando en su vida. Padre, en esta noche hemos hablado tu palabra, un mensaje de salvación, porque está escrito en tu palabra que lo que hemos recibido de gracia, hemos dado de gracia. Padre, tú has sido maravilloso conmigo y el hombre todavía tiene esperanza, Señor. Vivo el hombre en este mundo, tiene esperanza para venir a Cristo. Oramos para que esta palabra toque esos corazones, Señor, redarguya de pecado y puedan venir a ti, al conocimiento tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que duerman en paz y que el día de mañana podamos tener nuevas fuerzas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.